Si lo que buscas es comer más saludable de una forma más práctica e incluir más verduras en tus comidas, estás en el video correcto. Hoy te muestro esta receta de pollo estilo asiático, pero con un toque más ligero, saludable y por supuesto más fácil. Te muestro el paso a paso para que tú también lo prepares en casita y lo mejor de todo es que te tomará pocos minutos. Y para esta receta vamos a iniciar preparando el pollo. En este caso vamos a estar utilizando dos pechugas de pollo previamente limpias y sin la piel. Vamos a filetearlas y a estirarlas para así proceder a hacer cortes en julianas o en tiritas. Una vez el pollo esté listo, vamos a colocarlo en un recipiente y vamos a proceder a sazonarlo. Para darle sabor a este pollo, lo único que vamos a utilizar es un cuarto de cucharadita de ajo en polvo. Añadimos también una milésima de comino. Vamos a agregar también un cuarto de cucharadita de páprica. En este caso estoy utilizando páprica ahumada. El toque que le da es increíble. Añadimos un toquecito de aceite y por último un poco de sal. Mezclamos y reservamos. Una vez esté listo el pollo, ahora continuamos con mi parte favorita, las verduras, que son el alma de esta receta. Y para las verduras vamos a hacer una selección de ingredientes fáciles y deliciosos. Para estos vamos a iniciar con arveja china. La diferencia es que esta está en vaina. Su sabor es tan delicioso, saludable por supuesto, y lo que me encanta es que le da ese crocante a nuestras recetas. Su sabor es ligeramente dulce, pero muy sabroso. Así es que te súper recomiendo este ingrediente. Ahora continuamos con un cuarto de pimiento verde. Continuamos también con media cebolla pequeña cortada en julianas. Por supuesto, algo infaltable, añadimos un trocito de jengibre cortado finamente. También estaremos añadiendo un poco de zanahoria cortada en rebanadas. Y algo que voy a agregar también a esta receta y que no te lo mostré anteriormente es brócoli. Vamos a estar añadiendo dos cabezas de brócoli. Una vez con las verduras estén listas, continuamos con la preparación. Nos vamos a la estufa y colocamos una sartén a calentar. Una vez esté caliente, añadimos un toque de aceite de aguacate y procedemos a sellar el pollo. Es importante que la sartén esté caliente para que al momento de agregar la pechuga, en este caso, no se nos pegue y se cocine de manera perfecta. Con ayuda de una espátula vamos a esparcirlo muy bien y lo dejamos ahí durante unos minutos. Una vez pase este tiempo, vamos a añadir el jengibre. El truco con esta receta es ir añadiendo de a poco los ingredientes y respetar los tiempos para que los sabores se vayan incorporando sutilmente a la receta y puedas disfrutar de una mezcla deliciosa. Ahora añadimos la cebolla y el pimiento, siempre aprovechando esa grasita que observas en la sartén para que se sofría todo perfectamente. Pasados otros minutos, aproximadamente hago este proceso por 2 minutos por cada ingrediente. Ahora sí añadimos la zanahoria.
y también vamos a sofreírla un par de minutos. Recuerda siempre que la comida se hace con mucho amor y paciencia, así obtienes resultados más satisfactorios. Vamos a añadir ahora el brócoli. Este es el ingrediente que se cocina más rápido que la zanahoria. Y por último, el ingrediente más fácil de cocer es la alberja. Así es que esto lo dejamos por último. Terminamos sazonando esta receta dándole ese toque asiático con un poco de salsa de soya. Añadimos también un poco de aceite de sésamo o ajonjolí. Aproximadamente estaremos añadiendo media cucharadita. Terminamos con sal y pimienta. Y con estos poquitos ingredientes hacemos de esta receta de pollo con verduras algo verdaderamente delicioso, fácil, saludable y práctico para que lo puedas preparar en casa. Y si te está gustando este tipo de recetas, tengo muchas en este canal para que te des una vuelta. Si aún no te suscribes, te invito a que te suscribas para que no te pierdas las próximas recetas que estaremos subiendo. Una vez las salsas estén añadidas, vamos a mover constantemente para que no se nos pegue. Y aquí sí es momento de tapar durante aproximadamente unos 5 minutos. Y una vez haya pasado ese tiempo, ya observarás y olerás en tu cocina esos sabores increíbles. La mezcla de estos ingredientes es simplemente fantástica. Además de conseguir una receta colorida, estás aportando a tu cuerpo muchos nutrientes y beneficios que todas estas verduras aportarán a tu organismo. En este canal nos encanta consentirnos de una manera especial sin sacrificar el sabor. Y por último, para terminar nuestra receta, esto es completamente opcional, puedes añadir unas semillas de sésamo. Aquí yo ya las he tostado y simplemente la voy a añadir como decoración. Y listo, así obtienes un plato fantástico. Espero que te guste y puedas suscribirte a este canal. Esa es una forma de apoyar el contenido que realizamos. Te recuerdo que puedes acompañarlo con las guarniciones que tú prefieras. En este caso yo tenía arroz y tostones de yuca. Simplemente delicioso. Gracias por tu valioso apoyo y nos estamos viendo en una próxima receta. Adiós.